¿Cómo andan sus vehículos cuando andan modo necesita gasolina? Pidiendo y ahí uno siente. Para mí el domingo es como para cargar esa gasolina que nosotros necesitamos. Entonces me alegra verles así. Espero que podamos tener esa misma disposición para escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Para disfrutar, incluso para al terminar, dedicar un tiempo con esa persona que a lo mejor saludamos poco y poder darle un abrazo y decirle, ¿sabes qué? Gracias por estar con nosotros, por ser parte de nuestra familia. Vamos a orar para dar inicio al devocional de hoy. Señor Padre Celestial, gracias, quiero darte por este tiempo. Gracias por la bendición que tú nos das de estar como familia con un solo propósito que es alabarte, adorarte y aprender de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Diciembre, el mes de la alegría, pero también el mes de la planificación. El mes de las listas, le digo yo. Porque empezamos a escribir todo lo que queremos para el próximo año. Pero también es el mes de la evaluación. Ver qué se hizo de esas listas. Y a veces nos reímos porque empezamos con una lista de 30, 40 puntos y a mitad de año digo, no, esto no lo voy a hacer este año. Y no, me voy quitando. Y terminamos haciendo algunas cosas y otras que no planificamos. ¿Cómo están esas listas para el año que viene? ¿A dónde estamos enfocando? ¿Cuántos están anotando esa proyección económica? ¿Ninguno? Interesante, pastor. ¿Cuántos están anhelando ese reto de terminar un proyecto? ¿Cuántos quieren comenzar un nuevo proyecto? Es hermoso saber esto, pero quiero comenzar con una pregunta que vamos a desglosar. Y es algo que me ha llamado mucho la atención y es preguntar, ¿cuál es tu ministerio? ¿Alguna vez le han hecho esa pregunta? ¿O alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cuál es mi ministerio? ¿A qué me llamó Dios? Ustedes saben que Dios nos llamó a algo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién me puede decir, a mí mi Dios me llamó a esto? ¿Quién podría decirme esa respuesta? Pastor. A ser pastor. Yo puedo decir que a mí Dios me llamó a atender a las nuevas generaciones, a trabajar con niños, jóvenes, adolescentes. Pero, ¿quién aquí todavía no ha descubierto a qué lo llamó Dios? Interesante, porque creo que el tema de hoy tiene que ver con eso. Porque a veces se nos hace difícil entender a qué nos llamó Dios cuando es muy fácil. Lo que pasa es que vivimos en espejos. Vemos a alguien que está haciendo algo y nos preguntamos cómo descubrió él que eso era lo que Dios lo llamó a hacer. Bueno, yo quiero que nos ubiquemos en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19. Jesús había ido a Nazaret justo para ese momento y había entrado al templo, iba a leer el libro del profeta Isaías. Y cuando lo lee, se encuentra con esto. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar las buenas nuevas o las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Él leía algo que el profeta Isaías había dicho en el libro de Isaías para nosotros, 61, 1 y 2. Esto mismo lo vamos a encontrar en Isaías 61, 1 y 2. Cuando yo leo este versículo, entiendo que mi llamado no se basa solamente en la habilidad que tengo para algo. El pastor tiene la habilidad de poder estudiar y presentar un sermón, como él lo dice, predicar.
El músico tiene la habilidad de tocar un instrumento y que en medio de acordes se genere una armonía. El que canta, a través de su voz, deleitar a las personas. Yo tengo la habilidad de conectar con jóvenes, que me sorprendo muchas veces porque a veces no tengo la intención y termino conectando, pero es mi habilidad. Pero esa habilidad se tiene que complementar con el llamado. Y hay un llamado único para todos, que es anunciar las buenas nuevas de salvación. Esto no es exclusivo para una u otra persona. Este es el llamado de todos. No tengo que invertir años de ayuno, si hay que ayunar, para descubrir que mi llamado es anunciar las buenas nuevas de salvación. Usted está aquí hoy sentado porque alguien escuchó su llamado de hablarle a otro de Dios y fue a hablarle a usted de ese Dios. La pregunta es, ¿yo estoy obedeciendo al llamado de Dios para hablarle a otro de Él? ¿Estoy accionando ante mi compromiso ante Dios de mostrarle a otro que Él es el Salvador? ¿A cuántas personas este año le pude hablar de Dios? ¿Cuántas personas a través de mi testimonio, de mi comportamiento, vieron a Dios? Decía en el primer servicio que Dios está con nuestra iglesia y que Dios le está bendiciendo en sobreabundancia. Que yo aquí estoy viviendo lo que dice el libro de los Hechos, que los hermanos compartían, estaban pendientes uno de otros y Dios añadía lo que habían de ser salvos. Porque Dios ha ido añadiendo personas. Y ese es el compromiso de la iglesia. Y ahí está la gracia de Dios con la iglesia. Pero hay un compromiso individual que tenemos nosotros. De conectar a personas con Dios. Y Dios nos va a preguntar en algún momento, ¿a quién le hablaste? ¿Con quién compartiste de lo que te di? Y para mí es algo que ha marcado mi vida. Sentarme y analizar a cuántas personas este año pude hablarle de Dios. Pude sembrar. A lo mejor yo no voy a cosechar. Pero pude sembrar la palabra. Pude sembrar la espina y decir, ahí está la pullita, Dios quiere algo contigo. Voy a contar un testimonio que no me da alegría, que me llena de vergüenza. Y tiene que ver con esto. ¿Por qué? Estaba yo muy chamo y Dios puso un nombre en mi cabeza. Un nombre de un chamo, un vecino, un joven. Y me decía, háblale de Dios. Y yo en mi juventud penosa, que ahí es donde yo le digo a la gente, yo soy penoso, digo, no puedo. Y estuve huyéndole a eso por 6 meses. Y al transcurrir de los 6 meses, ese joven lo mataron. Y yo no pude presentarle el evangelio. Me sentí como lo peor del mundo. Porque tuve una responsabilidad que no acepté. Hubo un antes y un después de mi vida, después de ese día, donde le dije al Señor, esto tengo que entregarte. O sea, yo voy a rendir cuenta por esto. Y me va a dar mucha pena cuando esté delante del Señor y me diga, ¿qué pasó? Con Ángel. Así se llamaba. Y yo, Señor, ahí estoy. Te fallé. Pero desde ese día dije que no iba a dejar una persona que Dios pusiera en mi mente para hablarle de Él. ¿Por qué? Porque volvemos al versículo. El Espíritu del Señor está conmigo, está contigo. Pero ese Espíritu te dio autoridad ¿para qué? Para proclamar. Te dio la autoridad de dar vista a los ciegos. Un ciego es aquella persona, en este contexto, que no ha visto a Dios. ¿Cuántos ciegos conocemos? ¿Cuántas personas cautivas a una adicción conocemos?
¿Cuántas personas atadas a una depresión o a un problema económico conocemos? ¿Y quién tiene la llave para liberarlos? Dios nos ha dado la autoridad. Ustedes saben lo que significa tener autoridad. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos y la manejan muy bien. Mi mamá fue especialista. Esa autoridad la manejaba hasta con una visión. Ella solo me miraba y ya yo sabía, pequé. Ahora imagínense, Dios nos está dando la autoridad de poder llegar a alguien y decirle, sabes, Dios tiene un propósito para ti. Yo no sé cuál es tu meta el año que viene, pero si en tu meta no está hablarle a otro de Dios, estás viviendo por vivir. Porque ahí entra donde lo digo, si yo no uso mi don o mi conexión que tengo con los jóvenes para hablarle, no estoy aprovechando lo que Él me entregó. Iglesia, tenemos un reto, hablar de Dios. Tenemos un llamado, proclamar las buenas nuevas. Cuando pensaba en esto, yo no quería que vieran esto como una exhortación, sino como un reto personal. Mi reto es hablarle cada día más a más jóvenes del Señor. ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es la persona que vino a tu mente? Seguro vino alguien a tu mente. No permita que esa persona se vaya de este mundo sin conocer de Dios. Es tu responsabilidad. Puede ser un hermano, puede ser un vecino, puede ser incluso hasta un compañero de trabajo. Pero es tu responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor, es tu responsabilidad. Señor, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, de poder entender que tú nos has enseñado a que tenemos el poder para hablar y proclamar tu evangelio. Ayúdanos a buscar a esa persona que necesita escuchar de ti y que durante este año podamos hablar y presentarle el evangelio y ganárnoslo para tu servicio, ganárnoslo para tu obra. Porque hay muchas personas que necesitan escuchar de ti, pero hay pocos obreros con la disposición de salir, Señor. Guárdanos y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz día, iglesia.